¿Qué tal? Les saludo a todos y recordando que hace unos días había comentado que platicaríamos aquí acerca de las constituciones apostólicas, las disposiciones de la Iglesia Católica que han hecho de la masonería una agrupación que se critica desde la Iglesia y que vamos a platicar exactamente cuáles son las razones por las que la Iglesia Católica hace una crítica severa y, y, y acusa con excomunión a los masones. Y comentaba yo eso hace unos días, no se había podido hacer la plática, la transmisión, y hoy la vamos a hacer basándonos en dos encíclicas, las dos primeras que hubo en la historia en contra de la masonería, la de 1738 y la de 1751. Estas dos son las primeras encíclicas, constituciones apostólicas, y se expidieron antes de que viviera Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo nació en 1753 y la segunda de estas dos encíclicas es de 1751, la primera es de 1738. Entonces, cuando Hidalgo estaba vivo y se lanzó a la guerra de independencia, las encíclicas estaban vigentes. Todo católico, como Hidalgo, tenía prohibido ingresar a la masonería. Se ha disputado mucho, yo creo que de manera estéril, si Miguel Hidalgo fue masón. La respuesta más pertinente, considero yo, es la de que no hay pruebas para afirmar que lo fue. Definitivamente no hay ninguna prueba. Lo que se narró en algún momento como ingreso de Miguel Hidalgo a la masonería, y que comenzó con José María Mateos en su libro de 1884, en realidad es una colección de señalamientos de persecuciones políticas y de la autoridad en contra de algunas personas, supuestamente por pertenecer a una logia. Pero en realidad lo que parece ser, y vamos pronto a platicar esa parte, lo que parece ser es que toda esa persecución contra Azcárate, contra Primo de Verdad, se dan en el contexto de la persecución contra Fray Melchor de Talamantes, que son exactamente del mismo año y en la cual aparece una persona de nombre o apellidos, Cabo Franco. Es ese el contexto en que se da lo que José María Mateos platica. Todo apunta a que es una narración quizá enredada de manera deliberada, eso parece, y podría haber sido que enredada o confundida de manera accidental podría ser con un asunto de persecución masónica, y eso no se sostiene. Lo más probable es que haya sido esta confusión deliberada o accidental de la persecución contra Talamantes, contra Fray Melchor de Talamantes, y en ese contexto se da la persecución de las personas que José María Mateos dice. Todo esto entonces se da pues en un momento en que están vigentes dos encíclicas, la de 1738 y la de 1751. Las siguientes son de 1821 y 25, cuando ya Miguel Hidalgo tiene muchos años, varios años de fallecido, cuando menos una década, ¿no? Entonces esas dos primeras, pero ¿por qué la prohibición? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica ve en estas, en esta agrupación que es la masonería, como para que decida prohibirla y proscribirla, combatirla y excomulgar a sus miembros? Todo esto se tradujo también
con el tiempo en la existencia de un canon, en el derecho canónico, el canon 2335, que mantuvo expresamente el asunto masónico como una proscripción vigente. Luego el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico se modificó y ya no hay una manifestación expresa de la masonería como la hubo hasta antes de la modificación de los años 80 del siglo pasado. Pero desde el principio hay esa proscripción. Lo que hay que ver entonces es la razón de esa proscripción. ¿Qué es lo que veía la Iglesia Católica? Y la respuesta está en estas encíclicas que son In Eminenti Apostolatus y Providas Romanorum. Ellas son las encíclicas, las constituciones apostólicas fundamentales. Y las sucesivas son reelaboraciones de ella, de esas dos primeras, y actualizaciones en el derecho canónico. Entonces, es lo que vamos a platicar aquí, exactamente de qué se le acusa, para saber con exactitud cuál es el motivo de esa proscripción, cuál es el motivo de esa actitud católica de proscribir. Se sabe, platican la gente de más edad, sobre todo el sexo femenino, las mujeres de más edad, de cómo hay una enemistad, una exclusión entre ser católico y ser masón. Los apuntes que yo he buscado a lo largo de mis investigaciones se encaminan a decir que una buena parte, unas 2/3, 3/4 partes de los presidentes mexicanos han sido masones. No todos, ni ha sido requisito ser masón para ser presidente. Esos son inventos que se han ido acumulando a lo largo de los años, de los siglos. Bueno, de los presidentes que sí han sido masones, pues todos han sido católicos. Quizá la excepción, me falta realmente puntualizar con precisión el caso de Plutarco Elías Calles. Pero, exceptuado Calles, y ante esa duda, nada más la de él, todos los presidentes que han sido masones han sido también católicos. Entonces, eso da prueba de que en realidad no es una cuestión excluyente en la práctica. Hay muchísimos católicos que son masones que son católicos, pero en su momento esto no era tan compatible, cuando menos de manera pública en el siglo XIX, no digamos en el siglo XVIII, que es cuando se lanzaron estas primeras encíclicas. Entonces vamos a ver esa parte, vamos a ver si no me hago bolas aquí con compartir la pantalla, y vamos a verlo en esta página que se llama Biblia y Tradición en WordPress, y que yo creo que es una buena página para encontrar esta información, saber con exactitud de qué se trata, qué es lo que la Iglesia Católica tiene como reserva contra la masonería. Vemos en la página que está una lista de las encíclicas en orden cronológico. La página, esta llamada Biblia y Tradición, en wordpress.com, la veo muy seria, muy formal, y tiene todos los textos que más o menos yo he leído, identificado en otros lados, están aquí en orden. Entonces, creo que esta es la página adecuada para compartir esto. La primera de las encíclicas es la encíclica In Eminenti de 1738. Aquí lo estamos viendo. Y esta encíclica la publicó el Papa Clemente XII el 28 de abril de 1738. Y entonces se presenta aquí el Papa, habiéndonos colocado la divina providencia, a pesar de nuestra indignidad, en la cátedra más elevada del apostolado, etcétera, etcétera. Y nos hemos enterado, dice el Papa,
Y el rumor público no nos ha permitido ponerlo en duda, que se han formado y que se afirmaban de día en día centros, reuniones, agrupaciones, agregaciones o conventículos que bajo el nombre de Liberi Muratori o francmasones o bajo otra denominación equivalente, según la diversidad de la lengua, de lenguas, en las cuales eran admitidas indiferentemente personas de todas las religiones. Ese es el problema. Personas de todas las religiones y de todas las sectas, que con la apariencia exterior de una natural probidad, que allí se exige y se cumple, han establecido ciertas leyes, ciertos estatutos que la ligan entre sí. Y esa es, digamos, una parte sustancial de la argumentación. La multiplicidad de creencias en el interior. El texto es bastante largo, pero no lo vamos a leer. Bueno, creo que nos quedamos con esa parte, porque la segunda encíclica, que es Pro Vida Romanorum, de 1751, es un poquito más detallada porque tiene un orden. Marca 7 argumentaciones, aquí vamos a compartir, está en este párrafo. Y esta sí lo vamos a leer para entender las razones de esta exclusión que tiene la Iglesia Católica contra la masonería. Entonces, eso que estamos viendo es el texto. Esta encíclica es de 1751, es la segunda, y 2 años después de publicada, nace Miguel Hidalgo y Costilla, porque él nació en el 53, y esta es del 51, 2 años antes de que naciera. Desde luego que Miguel Hidalgo tuvo que conocerla, era sacerdote, un hombre ilustrado, inteligente y además ilustrado. Y vemos entonces en esta segunda encíclica, ya dejamos en paz la primera de 1738, In Eminenti Apostolatus, y vemos esta de Pro Vida Romanorum. Y esto es lo que dice, aquí recordamos que Papa es Benedicto XIV, el primero fue Clemente, y dice lo siguiente: entre las causas más graves de la mencionada prohibición, recuerda esta encíclica, recuerda la primera que ya comenté. Entonces la está recordando y dice que entre las causas más graves de la mencionada prohibición, es decir, la primera encíclica, son las siguientes. La primera es que en esta clase de sociedades, o sea, de los masones, se reúnen hombres de todas las religiones y de toda clase de sectas, de lo que puede resultar evidentemente cualquier clase de males para la pureza de la religión católica. Ahí está la primera razón. Son 7. Entonces, primera situación de reserva de la Iglesia Católica. Entonces y ahora es hombres de todas las religiones. Por supuesto que la Iglesia Católica iba a defender entonces y ahora la pureza, digamos, de su religión, de la religión católica. Entonces le preocupaba que hubiese hombres de todas las religiones inmiscuidos en una misma logia. Esa es la primera de las razones. Como se entiende, es comprensible la reserva, ¿no? La segunda razón para prohibir la masonería es el estrecho e impenetrable pacto secreto en virtud del cual se oculta todo lo que se hace en estos conventículos, por lo cual podemos aplicar con razón la sentencia de Cecilio Natal, referida por Minucio Félix. Yo entiendo que estos son personajes del derecho romano, y que dicen lo siguiente: las cosas buenas aman siempre la publicidad, los crímenes se cubren con el secreto. Y entonces le preocupaba también a la Iglesia Católica que hubiese secreto. Y cuando la Iglesia Católica no podía saber qué ocurría, pensaba cualquier cosa. Entonces luego se prevenía en contra de lo que estaba ocurriendo ahí, en razón de que no estaba de su conocimiento, no era de su conocimiento, y le generaba reserva, preocupación, alarma. Y lo mismo los gobiernos civiles, eso hacían también. Los reyes de entonces, muchos de ellos, varios de ellos, argumentaban lo mismo. Es decir, para la seguridad del Estado, del reino, del imperio fulano o perengano, era motivo de preocupación que hubiese un grupo de personas ahí de que no se sabía qué hacían y se reunían de vez en cuando con regularidad, y era motivo de preocupación. Ese es el segundo, entonces, el secreto. La tercera razón es esta que estamos viendo aquí: el juramento
que los masones hacen de guardar inviolablemente este secreto, como si pudiese serle permitido a cualquiera apoyarse sobre el pretexto de una promesa o de un juramento, para rehusarse a declarar, si es interrogado por una autoridad legítima, sobre si lo que se hace en cualesquiera de esos conventículos no es algo contra el Estado y las leyes de la religión o de los gobernantes. Entonces, ya vimos la primera, pluralidad de religiones; la segunda, el secreto; y la tercera, el juramento. El juramento, ellos sabían, pues de alguna forma ellos estaban enterados, quiero decir, ellos, el Papa, los cardenales, el Vaticano en sí, cabezas de la religión católica, estaban al tanto de que había un juramento. ¿Cómo sabemos, cómo se enteraron ellos de que había un juramento? Pues no tenemos la seguridad de cómo es que estaban enterados, pero estaban enterados de que había allí un juramento y eso les preocupaba. Pluralidad de religiones, secreto y el juramento. Eso no les gustaba a ellos, dice, porque entonces un masón juramentado pues se va a rehusar a declarar si es interrogado por una autoridad, ¿no? Entonces eso parece razonable también, que fuera una reserva para la iglesia y también desde luego para el Estado, para el rey, para el imperio, para las monarquías, ¿no? Una cuarta razón, y son 7, dice, está marcado aquí, es que esas sociedades no son menos contrarias a las leyes civiles que a las normas canónicas, es decir, al rey y a la iglesia, ¿no? En razón de que todo colegio, es decir, toda reunión, toda junta, toda agrupación, toda sociedad reunida sin permiso de la autoridad pública está prohibida por el derecho civil. Y entonces en aquellos años, pues cada país tenía su propio derecho civil, generalmente muchos en construcción, unos con base en el derecho sajón, otros con base en el derecho romano, y aquí obviamente la iglesia se apoya en el derecho romano y alega el libro 47 de las Pandectas, título 22 de los colegios y corporaciones ilícitas. Entonces se cita aquí esta reglamentación que declara ilegal a las agrupaciones que se hacen contrarias a las leyes civiles. Y otra argumentación legal es la famosa carta de Plinio Cecilio II, que es la 97, libro 10, de donde él dice que por su edicto, según las ordenanzas del emperador, están prohibido que puedan formarse y existir sociedades y reuniones sin la autoridad del príncipe. Entonces aquí vemos el cuarto argumento. El cuarto argumento es, necesitan permiso de la autoridad. Y si ellos se reúnen sin permiso de la autoridad, por supuesto que previene a la iglesia, es decir, lo pone en guardia y pone en guardia al gobierno. El gobierno tenía que autorizar a las agrupaciones y si había una llamada masones, francmasones, que no se permitía pedir ese permiso, que le daba igual tenerlo o no, y como quiera se reunía, bueno, decía la iglesia y decía el autoridad civil también, ojo, porque los vamos a disolver y tenemos que prohibir que eso siga ocurriendo, que se sigan reuniendo sin el permiso del gobierno. Esto es también una disposición que hasta en la actualidad se mantiene, ¿no? En general, una asociación, pues se tiene que registrar ante el gobierno como asociación civil, etcétera, que son en la mayoría de los casos en los tiempos modernos acerca de la forma jurídica de agrupación de la masonería, una asociación civil. Vamos con la quinta. La quinta razón que tiene la Iglesia Católica en esta encíclica es de que ya en muchos países las dichas sociedades y agregaciones han sido proscritas y desterradas por las leyes de los príncipes seculares. Entonces dice la Iglesia, yo prohíbo esto y excomulgo porque ya hay autoridades civiles, es decir, reyes y gobiernos que han prohibido y desterrado a estas agrupaciones. Y eso lo han hecho príncipes seculares. Como sabemos, el príncipe secular se refiere a reyes, a emperadores, a gobiernos, a cabezas de gobierno, que han proscrito a la masonería. Entonces, secular significa que es una autoridad del siglo. El siglo es el tiempo terrenal que transcurre en oposición a lo que es la Iglesia Católica, que es intemporal,
por definición, y es eterna, ¿no? Así está definida. Entonces, alguien que no es eterno es lo temporal, es lo secular, y a eso se refiere esta quinta argumentación que anota esta encíclica. Dice aquí finalmente, pero en realidad falta otra, es la sexta. Dice, finalmente, estas sociedades masónicas, los masones, gozan de mal concepto entre las personas prudentes y honradas, y que el alistarse en ellas es ensuciarse con las manchas de la perversión y la malignidad. Esta es la sexta motivación por la cual la encíclica, la Iglesia Católica a través de esta encíclica, apunta contra la masonería y los masones. Las personas prudentes y honradas no se incorporan, no deben incorporarse, y no se incorporan, dice, porque hay perversión y malignidad en la agrupación masónica. Estos son los criterios de 1751. Pensemos en Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo, que es mi materia de estudio más frecuente para investigar su pertenencia a la masonería, y tenemos que concluir que Hidalgo tenía conocimiento de todo esto. Bueno, esta fue la sexta, y vamos con la séptima y última. Por último, dice aquí el Papa, nuestro predecesor obliga, es decir, el primer Papa, el Papa Clemente, que lanzó la primera encíclica en 1738. Nuestro predecesor obliga en la constitución antes mencionada, la de 1738, in eminenti apostolatus, obliga a los obispos, prelados, superiores y a otros ordinarios de los lugares a que no omitan invocar el auxilio del brazo secular, otra vez el brazo secular, si es preciso para ponerla en ejecución. Otra vez el brazo secular. Entonces nuestro predecesor obliga, o sea, es el Papa anterior que había lanzado la primera encíclica, obliga a que toda la jerarquía de la Iglesia Católica pidiera el auxilio del brazo secular para poner en ejecución esta disposición. Disolver, combatir, denunciar, excomulgar a quienes se incorporen a estas agrupaciones masónicas. Otra vez creo que lo del brazo secular ya queda más claro con lo que ya comenté de lo que es secular en el comentario previo, ¿no? El brazo secular es el brazo del gobierno. Otra vez, secular es lo del siglo, lo que es temporal. El gobierno humano es temporal. El gobierno de la Iglesia Católica y la Iglesia en sí es eterna. Entonces, el brazo secular es el brazo del gobierno. Esto significaba la policía de un gobierno, del gobierno de España, el de la Nueva España, aquí en México, lo que ahora es México, y cualquier otro lugar. La policía podía detener al católico bajo la acusación de pertenecer a la agrupación masónica. Recuerden que la Inquisición también, cuando castigaba a un hereje, en sí la Iglesia no era la que hacía, digamos, el castigo, por ejemplo, en la hoguera. La Iglesia procesaba y decía la frase que mantuvo el derecho canónico y la Inquisición. La frase decía, se relaja al brazo secular, a fulano de tal o a fulana de tal, para que se ejecute lo que dispuso la Iglesia. Entonces, ese relajamiento al brazo secular era entregarlo al gobierno, para que el gobierno procediera a materializar la pena que se había dictado en contra del hereje que había caído para su infortunio en manos de la Inquisición. Entonces, estas son las 7 razones que tuvo la Iglesia. Ya decíamos que lo vamos a repasar ultra rápidamente. La primera, se reúnen muchas religiones. La segunda es el pacto secreto. La tercera es el juramento. La cuarta es que está prohibida por el derecho civil no pedir permiso, y se debe pedir permiso. Luego la quinta, que ya ha habido reyes, es decir, príncipes seculares, que ya la han expulsado, entonces yo, Papa, también me voy a incorporar. Finalmente, es ensuciarse al incorporarse a ellas. Y por último, se pide el apoyo del brazo secular para poder
cumplir con todas estas disposiciones que da la Iglesia. Esas son las encíclicas que ya comenté sus respectivos nombres. La primera fue In Eminenti, de Clemente XII. La segunda, que es la que tiene los 7 motivos, es Providas Romanorum, de 1751. A ellas le siguieron, en 1821, Ecclesiam a Jesu Christu, de 1821, septiembre del 21, cuando Iturbide está entrando a la Ciudad de México en ese mes, para orientarnos, se está lanzando la tercera encíclica, Ecclesiam a Jesucristo. Y luego en el 26, la Constitución Apostólica Quo Graviora, luego Traditi en 1829, y Qui Pluribus del año 26. Y esta página, que se llama biblia y tradición.wordpress.com, las tiene todas ellas, las tiene íntegras, coinciden con las que yo he revisado en libros en papel o en PDF de otras fuentes, pero estas lo tienen bastante ordenadas. Y estas son las razones que les quería comentar y que no había podido cumplir de las motivaciones de la Iglesia Católica para prohibir la masonería. Ahí están los 7 motivos en la encíclica Providas Romanorum de 1751, 2 años antes de que naciera Miguel Hidalgo. Hidalgo las conoció, es decir, yo no tengo ningún documento en el que diga Miguel Hidalgo, yo conozco esas encíclicas, pero en teoría debió conocerlas y debió saber que eso estaba prohibido. Por esa razón, sigo considerando que la supuesta pertenencia de Hidalgo a la masonería no tiene sentido. Es una afirmación mentirosa, y no nada más por este motivo, el de conocer o no las encíclicas que se expidieron antes de que él naciera y que estaban vigentes, sino por otros muchos conceptos que están narrados en mi libro, están argumentados en muchas páginas, siguiendo las afirmaciones de muy diversos autores acerca de esa supuesta pertenencia. Pero más que abordar el enfoque a propósito de Hidalgo, era conocer la argumentación de la Iglesia Católica, porque normalmente hay como la creencia, la sospecha de qué se trata, pero no hay en realidad una puntualización de las razones de esa exclusión de la masonería por parte de la Iglesia Católica. En otro momento volveremos a platicar otro tema. A mí me parece que es importante platicar, y ya que cumplí esta segunda parte de lo que les quería platicar y que no había podido, abordar, me parecería bien abordar en una plática posterior, espero que no muchos días, esta versión de José María Mateos en su libro, de dónde saca él que Azcárate, Primo de Verdad, Manuel Cuevas Luyando y otros personajes que él enlista ahí en su libro fueron perseguidos. Es en el año 1808. Vamos a investigar si fueron perseguidos o no, y efectivamente fueron perseguidos. Azcárate fue perseguido, Primo de Verdad fue perseguido, Talamantes fue perseguido. Y eso lo dice José María Mateos, pero José María Mateos dice que esto es razón de que pertenecían a la logia. Vamos a ver la verdadera razón por la que fueron perseguidos. En ninguna parte se mencionan logias. Ojalá tengamos el tiempo, la manera de hacerlo pronto y ver día con día, mes con mes, día con día y hora por hora lo que estuvo ocurriendo en ese año tan complicado para la Nueva España, que fue el año de 1808. Cómo comenzó con complicaciones, la caída de los reyes en España, y luego la caída del virrey Iturrigaray en septiembre del 8, de 1808, y cómo se persiguió a estas personas, pero no por lo que dice José María Mateos, por otros motivos. Ojalá lo podamos hacer pronto y hacer una comparación de las afirmaciones. Y allí sí, en esta plática, sí poder decir con elementos, siguiendo minuto a minuto las persecuciones de los archivos, que José María Mateos no tuvo ninguna razón para decir que Hidalgo fue masón. Eso lo platicaremos en otro momento. Por ahora, misión cumplida.
la de comentar lo de las encíclicas y los motivos por lo que la Iglesia Católica ha perseguido a la masonería. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Muy amables por escuchar. Gracias. Hasta la próxima ocasión. Muy amables.